Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que usamos casi a diario, a veces sin darnos cuenta, la estrategia. Pero ojo, no como la típica palabra de moda que se oye en las reuniones de empresa, no. Vamos a ir al origen, a entenderla como lo que es, un arte milenario para ganar. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien qué es la estrategia, tenemos que viajar un poco en el tiempo, ¿no? Directos a sus orígenes, a ese lugar donde nació la idea de cómo dirigir los recursos para conseguir algo. A ver, ¿cómo se gana cuando algo es realmente difícil? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y da igual si hablamos de una guerra, de montar un negocio o de un reto personal. Siempre hay obstáculos. Pues la respuesta, curiosamente, está en una idea que tiene siglos de antigüedad. Y la primera pista, como muchas veces, está en la propia palabra. Estrategia. Viene del griego, de estrategos. ¿Y quién era el estratego? Pues era el general, el comandante del ejército, y su trabajo no era solo mandar a la gente a luchar, que va. Su arte consistía en coger lo que tenía, que a lo mejor no era mucho, y convertirlo en una victoria. Pura gestión de recursos para conseguir un objetivo. Y lo más fascinante es que da igual a dónde miremos, ¿eh? Desde la China antigua hasta la Prusia del siglo XIX, los grandes estrategas de la historia, al final todos, absolutamente todos, se centraron en las mismas piezas clave. Parece que hay algo universal en todo esto. Mirad, una forma fácil de entenderlo es pensar en una partida de ajedrez. Es una analogía perfecta. Hay un tablero, un oponente y unas piezas que mover. El tema es que en la estrategia real, las piezas no son las que uno se imagina. No son ni reyes, ni torres, ni alfiles. No, las piezas son estas: la fuerza, el espacio, el tiempo, la información y el liderazgo. Estos son los 5 elementos. Estas son las verdaderas fichas con las que se juega en cualquier desafío. Y el secreto está en saber cómo se relacionan entre sí. Empecemos por la fuerza. Y no hablamos solo de cuántos soldados o cuánto dinero se tiene. Es mucho más. Clausewitz, un maestro honesto, decía que la fuerza tiene 3 patas. La moral, o sea, las ganas de ganar, lo físico, que son los recursos disponibles, y la logística, que es cómo se mantiene todo eso funcionando. Pero claro, tener mucha fuerza bruta no sirve de nada si no se usa bien. Y eso nos lleva directamente al dónde. Exacto. El espacio, el tablero de juego, el terreno. Y esto puede ser un campo de batalla de verdad, un mercado nuevo al que entrar o incluso el entorno digital. El espacio impone sus propias reglas. Un buen uso del espacio puede hacer que una fuerza pequeña parezca enorme y viceversa. Pero vale, ya tenemos la fuerza y el espacio. Ahora falta decidir el momento exacto. Y aquí es donde entra el tiempo. El timing lo es todo, ¿no? Es el ritmo de la partida. Si se actúa en el momento justo, el impacto de lo que se hace se multiplica. Pensemos en un ataque por sorpresa, en un día festivo o en lanzar un producto justo antes de Navidad. A veces el cuándo es incluso más importante que el qué. Y luego está la información. Esta es la clave. Para genios como Sun Tzu, por ejemplo, era lo más importante. Saber lo que tienes, saber lo que tiene el otro y, sobre todo, que el otro no sepa lo que vas a hacer. Es el elemento que permite usar tu fuerza en el espacio correcto y en el tiempo justo donde más duele. Y por último, el liderazgo. Si los otros 4 elementos son las piezas, el liderazgo es la mano que las mueve. Es la mente del estratego, la capacidad de ver el tablero completo, de combinarlo todo y de tomar una decisión cuando la presión aprieta. Es, al final, lo que une todo y le da sentido. Vale, ya tenemos las piezas. Fuerza, espacio, tiempo, información y liderazgo. Pero claro, no todo el mundo las juega igual. De hecho, a lo largo de la historia han surgido 2 grandes maneras de entender el juego. 2 caminos totalmente diferentes. Un auténtico choque de titanes. Y este cuadro lo resume a la perfección. Por un lado tenemos la aproximación directa, ir de frente, buscar el choque, la batalla decisiva para aplastar al rival. Y por otro, la aproximación indirecta, más sutil, ¿no? Se trata de maniobrar, de engañar, de descolocar al oponente hasta un punto en el que ni siquiera haga falta luchar. Esta frase de Karl von Clausewitz lo deja clarísimo. Para él, la cosa va de imponer la voluntad por la fuerza. El objetivo es romper al enemigo, y la mejor herramienta para eso es la batalla. Directo y al grano, sin rodeos. Pero ahora miren esto, el contraste es brutal. Sun Tzu dice que la mejor victoria, la victoria de verdad, es la que se consigue sin pelear. ¿Cómo? Pues atacando la estrategia del otro, sus planes, su confianza, hasta que rendirse sea lo único que tenga sentido para él. Es otra liga, ¿eh? Entonces, ¿por qué estas 2 visiones tan opuestas? Bueno, muchas veces es una cuestión de perspectiva, de las herramientas que se tienen a mano. Imagina un general en el campo de batalla. Su herramienta principal es el ejército. Pero un presidente o un rey, ese tiene más cartas en la baraja. La diplomacia, la economía, puede jugar de forma mucho más indirecta.
Venga, vamos a traer todo esto al presente. Porque, aunque parezca que hablamos de cosas de la antigüedad, de batallas y generales, estos conceptos son súper aplicables a los problemas de hoy en día. Del campo de batalla a la oficina, fijaos en esto, es un ejemplo perfecto. Las famosas 5 fuerzas de Porter para analizar una industria. ¿Qué es esto en el fondo? Pues es un mapa del espacio competitivo. No hay montañas ni ríos, pero sí hay amenazas, rivales, clientes con poder, proveedores. Son las fuerzas del mercado. El objetivo es el mismo, entender el terreno para saber dónde y cómo moverse. Es pura estrategia, pero con palabras de negocios. Y esto nos devuelve a la idea de que la estrategia es el arma de los que, a priori, son más débiles. El ejemplo clásico, las Termópilas, unos pocos miles de griegos contra un imperio gigantesco. ¿Cómo lo hicieron? Pues eligieron el espacio perfecto, un paso tan estrecho que el número de persas daba igual. Anularon la ventaja del enemigo usando el terreno. Demostraron que una buena estrategia vale más que la fuerza bruta. Muy bien, hemos hablado de generales, de filósofos, de empresas, pero la pregunta clave es, ¿y todo esto para qué sirve en el día a día? ¿Cómo se aplica a una escala más personal? Porque la estrategia no es solo para la gente con galones o con un despacho enorme. Pues mirad, aquí hay una herramienta súper útil y sencilla, el análisis de campo de fuerzas. Es muy fácil. Primero se define un objetivo claro. Luego, en un lado, se apunta todo lo que impulsa hacia ese objetivo, las fuerzas a favor. Y en el otro, todo lo que frena, las fuerzas en contra. ¿Y cuál es la estrategia? Pues muy simple, pensar en cómo potenciar las fuerzas que ayudan y cómo debilitar o eliminar las que frenan. Es estrategia pura y dura, pero aplicada a cualquier cosa. Y con esto llegamos al final. La estrategia, en esencia, es el arte de pensar antes de actuar, de entender cuáles son las piezas del juego, fuerza, espacio, tiempo, información, liderazgo, y decidir qué camino tomar, si el directo o el indirecto, para llegar a la meta. Así que la pregunta final no es tanto qué es la estrategia, sino más bien, ahora que conocemos las piezas y los caminos, la pregunta es, ¿cuál es el próximo movimiento estratégico a seguir?